Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. A veces creemos que mudarnos de país y cambiar de idioma nos cambia automáticamente. La experiencia muestra otra cosa. El contexto ayuda, pero la identidad se construye de adentro hacia afuera. Tiene varias capas. Tu autoimagen, tu narrativa personal, tus hábitos y acciones, tu forma de ser y de estar en el mundo. Eso es lo que realmente define cuán profundo va a ser el cambio de identidad que hagas en otro idioma y en otro país. En este episodio vamos a explorar cómo se construye una identidad nueva de adentro hacia afuera, qué señales externas pesan de verdad, incluyendo el uso del idioma y la pronunciación, y por qué tu autoimagen puede funcionar como algo que frena o que impulsa esa transformación. Steve Chandler, en su libro Reinventing Yourself, dice que la gente se reinventa todo el tiempo, pero mucha gente cree que no. Existe la idea de que la personalidad es permanente, que no se puede cambiar, que nuestra forma de ser es fija, que estamos condicionados por lo que fuimos en el pasado. Steve dice, eso no es cierto. La gente está cambiando todo el tiempo. La pregunta es, ¿somos conscientes de cuánto podemos cambiar? ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario para lograr la transformación que queremos? Hace unos meses, un cliente de coaching de acento rioplatense me dijo, Walter, siento que estoy pensando y calculando todo el tiempo en mi cabeza cómo tiene que sonar mi español. Esa frase me quedó dando vueltas. Claro que hay una parte técnica y hay un entrenamiento. Es parte del trabajo que hago con mis clientes, ayudarlos a lograr un acento rioplatense más auténtico. Con la práctica, lo que al principio es consciente y deliberado se vuelve más natural, pasa a ser algo subconsciente, automático. Pero esto no es solo performance, ni se trata de repetir sonidos. Recrear tu identidad en otro idioma no significa actuar ni interpretar un personaje. Tiene que ver con alinear lo que ya sos con la forma en que lo expresas. Yo estoy convencido de que el cambio de identidad en otro idioma empieza de adentro y va hacia afuera. Tengo para compartirles hoy un modelo que se llama IVA, I de corta como el impuesto al valor agregado de Argentina, el modelo IVA. La I es de identidad, la B de voz con Z, la voz, y la A de acciones. Yo pienso que lo primero en el cambio de identidad en otro idioma es el cambio de identidad como autoimagen. Es la forma en la que nosotros nos vemos, el relato y la historia que vos te contás. ¿Quién crees que sos en este contexto en particular? Una persona que se mudó a Argentina o a Uruguay, en ese lugar, en ese contexto, en esa situación. Es eso que vos podés sostener sin esfuerzo. Es la convicción, la coherencia entre lo que pensás y haces. Es la tolerancia a poder entrar en escena y participar en intercambios y en la comunicación sin tener que pedir permiso, sin tener que estar dando explicaciones. La mayoría de la gente que me consulta por coaching de acento rioplatense ya empezó ese proceso interno de autoimagen, de transformar su percepción personal. Es un proceso profundo y significativo. No es algo que se toma a la ligera, no es algo que voy a hacer después de estar un par de días en Argentina. Es un proceso de maduración que puede llevar años o a veces hasta más de una década. En segundo lugar tenemos la voz. Es lo que se escucha, es lo audible. Eso es lo que marca pertenencia entre los hablantes nativos, entre el grupo, y entre quienes viven en Argentina. Es el ritmo del español rioplatense, la entonación, el tipo de registro, las muletillas, el hecho de decir arre, viste, dale, posta, ta, como dicen en Uruguay. Hay diferentes elementos que son típicamente el foco de un proceso de coaching que son externos. Y eso es algo que viene después, en mi opinión, de un cambio de identidad. No quiere decir que alguien pueda entrenar y practicar estas
estos elementos sin tener que hacer un cambio de identidad. A veces los actores para una película o algunas personas porque les parece divertido, juegan a cambiar su voz y a probar estos acentos sin embarcarse en un proceso de identidad profundo. Ahora, para quien decide mudarse a Argentina, Uruguay, un extranjero, un expat que se muda al país y que planea vivir probablemente por el resto de su vida en Argentina, esto es algo diferente. Y cuando hay un cambio grande de identidad, es una base más sólida para luego trabajar en esta parte de la B de la voz. Hay algunas claves que son típicas y esto tiene un montón de elementos, pero por darles algunos ejemplos, tenemos a nivel de ritmo, hay un tipo de elongación que típicamente usamos en Argentina, en Uruguay, al menos en español rioplatense, en el que no hay un cantito. A veces lo típico esto de confundir el acento rioplatense con el italiano, suena a veces como un español con acento italiano. Y la verdad es que hay diferencias. Para mí hay una fundamental, es que cuando estiramos vocales o sílabas en el español rioplatense no hay un cambio en la entonación, como podría parecer en italiano. Por ejemplo, tenemos algún tipo de elongación sin un énfasis o sin una variación sustancial en la entonación. Por otra parte, tenemos un cierto tipo de caída en las frases finales. Hay un acento, una entonación plano, aunque a veces, si bien el español replatense a veces es clasificado como de una gran variedad en la entonación, también puede ser muy monótono. Y yo pienso que ahí a veces es donde las personas que están intentando aprender se confunden y terminan en algo que suena más italiano. Cuando te digo de esta manera, cuando estoy hablando de esta forma, que suena como un poco italiano. Ese me parece que ya se va mucho el italiano. Cuando estoy hablando de esta forma. Cuando estoy hablando de esta forma. Es más plano. No hay tanta variedad de entonación. Otra cosa que tiene que haber en la voz inaudible es una consistencia en el registro. Si estoy usando el voceo, mantener el voceo. Si estoy usando el usted, mantener el usted. Entonces necesitamos practicar eso porque si no eso desentona. También hay elementos a nivel de la conjugación. No decimos he ido, decimos fui. No decimos he comido, decimos comí. Lo mismo con el imperativo y otros rasgos típicos que dan cuenta del español replatense que son diferentes a otras variedades del español. Son todas cosas a practicar. En cuanto a las acciones, esto tiene que ver ya con un aspecto más de lo visible. Es lo que se nota en la interacción. Incluye también formas de ser, porque tenemos el lenguaje no verbal, tenemos la forma de usar el cuerpo, los gestos, tipo de uso de las manos, una actividad de las manos y un cierto tipo de postura abierta que tal vez están cerca de formas de ser del Mediterráneo, de la cultura italiana, por ejemplo. Y también tenemos cuestiones a nivel de iniciativa, de la mirada, de la forma de preguntar. Hay algo de firmeza y de confianza y de alta confianza que viene combinado con relajación y distensión. Relajado y calmo y a la vez ser firme y ser contundente en la forma de decir, en la forma de preguntar. Hay una combinación, hay una interacción interesante en esas dos cosas y a veces puede ser desafiante encontrar ese equilibrio, no irnos para un extremo o para el otro. Cuando combinamos estas tres cosas, la identidad, la voz con las acciones, acá lo que resulta es que la identidad es lo que va marcando ese guión interno, ese quién sos vos, quién sos acá en esta ciudad, en este país. Eso es lo que va marcando todo el tono, lo que sienta el tono y toda la base. La voz es lo que hace que eso sea audible, lo que la gente escucha. En tu forma de hablar, la gente va a reconocer ese guión, lo va a escuchar, lo va a poder identificar en tu pronunciación, en tu entonación, en tu uso de vocabulario, va a estar ahí. Y las acciones terminan completando todo este combo, lo vuelven visible. Todo tiene coherencia, el lenguaje corporal, la confianza, cómo te mostrás, todo tiene sentido y cuadra cuando incorporamos también las acciones. ¿Qué pasa si no están estas tres cosas? Les doy un ejemplo. Muchas veces la gente se enfoca simplemente en la parte de la voz y las acciones, y no está la identidad. Alguien quizás se empeña en pulir el acento, en practicar eso y copia algunos gestos que ve en videos o simplemente en la calle al estar viviendo en Buenos Aires, en Uruguay. Y así todo hay algo en su identidad, en su ser, que como que se siente no encajo acá. Y eso se ve. De repente
esa persona tal vez empieza a sentir que tiene que justificarse o que dar explicaciones, evita ciertos riesgos o ponerse en cierto tipo de situaciones, baja la mirada, no hay una alta confianza. Y externamente o en la superficie se escucha algo correcto que parece ser argentino y replatense, pero cuando miramos más y leemos entre líneas hay como una incongruencia, hay algo que no cierra, algo que no encaja y se siente como un poco raro, extranjero. Ahora, si tenemos todos los elementos, es otra cosa. Una persona que define bien su identidad y decide mostrarse como alguien, una persona segura, una persona relajada, una persona decidida, una persona que es sociable y a la vez no está buscando aprobación. Por darles algunos ejemplos de algunas cualidades que a veces se tienden a asociar con lo argentino. No digo que sea la receta para ser argentino, pero algunas cosas, algunos elementos. Y cada persona tiene su combo diferente y a partir de también de quién, cómo desea mostrarse. Si tenemos definido eso, si tenemos claro qué cualidades queremos encarnar y combinamos eso con un trabajo sobre la voz, para acercarnos a los usos locales, con el ritmo, con la entonación, con los sonidos típicos de vocales y de consonantes, con un voceo que es consistente, con una conjugación que también es consistente y está alineada. Y a eso le agregamos también las acciones que dan cuenta un poco de ese interjuego entre la confianza y la relajación. Bueno, ahí tenemos algo que se alinea y cuadra. Lo externo, lo que se escucha, lo que se ve, está alineado con lo interno, con lo que pasa por adentro. Ahí la gente empieza a sentirte más que a evaluarte o a clasificarte en esta u otra caja. Por eso cuando la identidad realmente está afianzada y cuando es sólida, ya ahí es cuando dejamos de actuar. La voz ya no es actuación, no es performance. Ahí es cuando se vuelve huella, como una huella digital, la huella de quién sos. En algún episodio anterior he hablado de Maxwell Maltz, el autor del libro Psycho-Cybernetics, Psicocibernética, y me gustaría traerlo acá en este episodio también para hablar de la autoimagen y el lugar que tiene la autoimagen en la recreación de nuestra identidad en otro idioma. Para quienes no lo conocen, Maxwell Maltz era un cirujano plástico y él observaba que en su práctica en este libro que publicó en el año 1960, que aún con cambios externos impecables y una muy buena cirugía, hay gente que acudía a él para una cirugía estética, una cirugía plástica, muchas veces no terminaban satisfechos y no lograban transformar su vida cuando este cambio externo no venía acompañado de un cambio interno, cuando no había un cambio en su autoimagen. Y esto lo llamó psicocibernética y desarrolló una serie de prácticas y ejercicios como para poder moldear esa autoimagen. Él decía que nuestra mente funciona como un mecanismo orientado a metas. Si el blanco que nosotros tenemos, si el objetivo que nosotros tenemos es ser una persona que no pertenece, seguir siendo un expat, un extranjero en este país, la conducta externa también y los hábitos externos van a seguir ese rumbo y van a continuar, van a ser redireccionados hacia eso. Necesitamos un cambio más profundo y más fundamental. La autoimagen es un poco el termostato de la identidad. Por eso, si cambiamos simplemente el acento o la forma de vestirnos, o incluso nuestro nombre, nuestros papeles, si obtenemos la ciudadanía, pero no actualizamos nuestra autoimagen, es un poco como subir la temperatura, subir la calefacción en un ambiente y tener la ventana abierta, algo que se está escurriendo por ahí. El sistema siempre se guía por escenas internas, visualizaciones que nosotros tenemos. Si te proyectas como una persona que pertenece a este grupo, y trabajas esa dimensión, hay cosas que empiezan a alinearse. Tu voz, tu cuerpo, tus decisiones empiezan a organizarse hacia eso. Esto no quiere decir que no sea necesario hacer una práctica externa luego. Eso va a ser parte, no es que de repente visualizo, imagino esto y como por arte de magia ya estoy sonando replatense. Aunque para algunas personas parece funcionar así. He escuchado casos. Y quizás no es la mayoría y puede suceder. Hay una congruencia en todo esto que se puede percibir. Cuando la autoimagen cambia, hay algunas microseñales y hay cosas externas que empiezan a modificarse. Las pausas que hacemos, las risas, los gestos, las miradas, la forma de ser, incluso en la contundencia que tenemos. Dejamos de pedir permiso, dar explicaciones para animarnos a ser quienes queremos ser. No es solamente el sonido, no es solamente la pronunciación, la entonación. Hay
más cosas que cambian. Un ejemplo, si pensamos en dos personas que logran un acento muy similar y hay una que realmente se la cree, que realmente se cree local y la otra persona que no tiene mucha confianza. En una situación de conversación, la primera persona, la que realmente se cree argentino, argentina, está más suelta, es como que está más fluyendo. La segunda quizás está más pidiendo permiso, buscando aprobación, está pidiendo disculpas todo el tiempo. Aunque no lo está haciendo verbalmente, pero es como que se está excusando todo el tiempo. La persona que está hablando y está interactuando con cada una de estas personas puede sentir quién pertenece y quién no. Es una decisión personal. La pertenencia no es algo que tampoco me va a dar una ciudadanía o un DNI. Es algo que construyo yo. Claro que después es confirmado y revalidado por los demás, pero es algo que empieza desde mi persona. Eso es autoimagen en acción. Hay un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza. Dos personas que yo admiro mucho y que me encantan, Dustin Luke y Rubén Adri. Los dos están en un nivel muy alto de confianza y de su autoimagen. Se creen argentinos y eso en gran parte hace que suenen argentinos. Si los ven en Instagram o en YouTube, el acento que lograron y la forma de ser, está claro que ellos estuvieron dispuestos a ir más allá de los sonidos. Para mí ellos son buenos ejemplos de personas que decidieron adoptar una identidad argentina. Y claro que es un compromiso decir, ok, voy a tomar esta identidad y voy a dejar de tomar estas otras. Me gusta esta, es como que me caso. Es una preferencia. Y eso luego probablemente les haya ayudado a desarrollar toda su identidad, incluyendo el sonido que tienen. Hay ejercicios de visualización que se pueden hacer para fortalecer la nueva autoimagen que queremos crear. También se puede hacer un trabajo intencional en cuanto a mi visión personal a futuro, quién quiero ser, qué cualidades, qué características quiero desarrollar. Esto es algo que yo hago todo el tiempo en mi trabajo como coach de vida y también forma parte del trabajo de coaching de acento. Me parece importante. Para quienes están en este camino de transformación, llega un momento, eventualmente, en el que todo ese trabajo interno se va traduciendo en un cambio real, en un cambio externo. No es solamente cómo te ves, sino también cómo te sentís. Ese es el que llamo el punto de inflexión. Hay un momento donde hay algo que hace clic. No tiene que ser algo grande ni espectacular, no es una iluminación y no es que aparecen rayos y luces de colores. A veces pasa en una charla casual, puede ser una conversación con un taxista que te pregunta de dónde sos por enésima vez, o una tarde escuchando a alguien hablar sin esfuerzo. Ahí te das cuenta de que no se trata solo de aprender español, sino de habitarlo interna y externamente. Ese clic cambia la dirección y cambia la trayectoria que tenés en el idioma. Ya no estás pensando en listas de palabras, vocabulario, ni en reglas, ni siquiera en cómo sonar más argentino. Lo que cambia es tu postura interna. Empezás a hablar desde otro lugar. Te ubicas en otro lugar. Ya deja de ser una meta externa, esto de quiero mejorar mi español, y pasa a ser una expresión de quién sos, literalmente. Ahí es cuando dejas de estudiar español y empezás a vivir en español, empezás a encarnarlo. Tu atención se corre de cómo es que me escuchan a cómo me siento yo al expresarme. Y empezás a registrar tus pensamientos, tus emociones, tus silencios al hablar en español. Aparece algo nuevo, una sensación nueva. Ya no estás traduciendo, estás viviendo y habitando el idioma. Ese momento, aunque dure un segundo, te mueve el piso, te cambia la forma de ver todo. A partir de ahí, todo el proceso, la práctica, la fonética, la pronunciación, las interacciones, todo se vuelve más natural, todo se vuelve más auténtico, más verdadero. Y eso no quiere decir que sea fácil. Hay trabajo por hacer, hay cosas que necesitamos practicar, hay nuevos hábitos y acciones que necesitamos tomar. Es un compromiso de tiempo y energía. Un aspecto de la identidad en otro idioma tiene que ver con la forma en que nos perciben los demás, las formas en que nos ven y en que nos escuchan. La percepción incluye distintas capas. Tenemos como una vista previa que incluye rasgos físicos, nuestro nombre, nuestra ropa, la postura que tenemos. La realidad es que la gente ya tiene ideas sobre tu origen antes de que hables. Esto me pasó muchas veces en conversaciones con personas que están buscando sonar más argentinos, más uruguayos, y me dicen que tienen la sensación de que cuando empiezan a hablar, ahí es cuando la gente les saca la ficha y los identifica. Y en mi opinión, a veces sucede que esto empieza antes, sucede mucho antes.
hay personas que no encajan con el estereotipo típico de una ciudad. Buenos Aires puede ser un caso particular porque es muy cosmopolita y hay una gran variedad. Y así todo, hay personas que tal vez lucen, se ven externamente como que no son la típica persona de Buenos Aires. Y la típica persona de Buenos Aires puede ser muchas personas, es muy variada. Entonces hay gente que se preocupa por esto del acento, cómo los están juzgando. Y quizás hay una parte externa que ya está trabajando y ya está operando antes de que empiece a hablar. Y acá no es la idea tampoco sugerir una cirugía estética, una cirugía plástica, nada por el estilo. Simplemente poder reconocer una realidad de algo que está sucediendo. Entonces es posible que hay gente que se embarca en un proceso de recreación de identidad y va a modificar su acento y su apariencia externa de todas maneras va a seguir desentonando con lo típico. Si yo me voy a vivir a Tailandia o Japón, yo no tengo rasgos asiáticos y voy a desentonar. Por más que tenga un nivel de destreza muy alto en el idioma, por más que pueda leer la cultura e integrarme bien en los aspectos lingüísticos y culturales, va a haber algo que va a ser distinto. Entonces, esto es algo también para tener presente y es simplemente algo que podemos aceptar y es un aprendizaje. Las otras personas también desde ya están juzgándonos a partir de lo que escuchan y están clasificándonos a partir de lo que escuchan. El ritmo, la entonación, el registro de voz que usamos. Eso puede confirmar que nosotros somos o no somos de tal o tal lugar. Por eso a veces algunas personas las confunden cuando hablan por teléfono y quizás no las confunden cuando las ven en vivo, porque hay algún aspecto de su apariencia o de la forma en que se presentan visualmente que no cuadra totalmente con el estereotipo, con lo que se espera de un argentino o un uruguayo, o una argentina o una uruguaya. Entonces tenemos ahí una confirmación que las personas pueden hacer al escucharnos. Primero lo que se ve, la parte externa, lo que se ve a través de los ojos, la postura, los rasgos físicos, el nombre, si ven mi DNI o mi pasaporte. Después tenemos la parte auditiva, que es lo que los demás escuchan. Entonces ahí cuando me ven, tal vez la persona tiene una hipótesis, tiene alguna idea, ¿no? Después cuando me escuchan, ahí ese es un momento en el que de repente pueden confirmar o pueden corregir o se pueden confundir. De repente si me ven tengo apariencia extranjero, pero sueno local, ahí pueden decir, ¿este será argentino o será argentina? Porque la apariencia me dice que no me parece tan argentina, pero habla como si fuera argentino o argentina. A lo mejor sus padres son de otro país, a lo mejor se crió en Argentina, a lo mejor vivió 20 años o más en Argentina. Por eso suena tan bien para los parámetros rioplatenses. Entonces ese es el momento de la confirmación auditiva. Y por último tenemos también un aspecto más de coherencia a nivel del ser y de la narrativa que tenemos. Cómo nosotros nos presentamos, cómo nos mostramos, el tipo de preguntas que hacemos, cuán directos somos o la confianza que tenemos. Son elementos también que van contribuyendo a eso. Creo que el caso de Argentina es bastante particular, como les decía, porque es más cosmopolita y puede tener, especialmente en Buenos Aires, en algunas partes, Capital Federal, no quiero generalizar, pero en Capital Federal hay una gran variedad y en cuanto al fenotipo, la forma en que se ven las personas. Y el primer filtro que tenemos en cuanto a esto de la categorización visual es un poco menos rígido. Y luego el segundo, tal vez en la forma en la que hablas, eso va a operar un poco más. Y la gente está acostumbrada a cierto tipo de ritmo, cierta relajación. Y eso también va a contribuir a la impresión que causás. Si pensamos en otro país, por ejemplo como Colombia, en alguna ciudad de Colombia en el que hay una mayor consistencia en cuanto a la apariencia de la población local, quizás ahí puede ser más difícil pasar por local o por nativo si mi apariencia es muy distinta. Aunque tu español suene muy colombiano, ese primer filtro ya está operando y de repente eso ya crea sospechas de entrada. La voz entonces por eso puede generar confusión, digamos, alguien que estoy en Colombia y no me ven como una persona típica, pueden pensar que, y me escuchan hablar con acento colombiano, entonces de repente eso puede confundir un poco, pero no es que de repente va a borrar por completo la impresión que la otra persona se hizo. En Argentina, y especialmente en Buenos Aires, eso puede ser diferente porque, como les decía, hay mayor variedad. En español rioplatense tenemos ciertos sonidos típicos. La gente sabe sobre la Y, la doble L, yo me llamo, la S aspirada, también aspirada. Vocales
que tienen cierto tipo de ubicación. Son vocales simples. Tenemos poquitas vocales en español rioplatense y en el español. Entonces ese es bastante sencillo. Puede ser difícil a veces para personas que vienen de idiomas en los que hay más vocales. Entonces hay que simplificar. Después tenemos R, doble R, cierto tipo de J, que la J es un poco más marcada que en otros países de habla hispana. Pero la verdad es que en términos prácticos hay algo que tiene que ver con el ritmo y con la entonación que pueden tener un peso identitario más fuerte que un sonido suelto. Porque a veces la gente se enfoca mucho en la Y, voy a hablar como un yo, o practica la S aspirada, que genera un montón de dificultades también y que es algo que puede ser desafiante de aprender y que se puede aprender. Y hay cosas que tienen que ver más con como les decía, el ritmo y la entonación. La verdad es que las personas locales, los argentinos, los uruguayos, están escuchando frases a nivel más general, no están tanto pendientes de los sonidos. Sí, los sonidos están y la conjugación también, pero están, ¿cuál es el ritmo de la frase? Y así es como nos reconocemos entre nosotros, ya sea con esto de lo que les decía, por ejemplo, de elongación o quedarnos en ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, si estoy diciendo, me quedo, o cuando cierto tipo de muletillas, como a veces nosotros tenemos, en vez de nuestra forma a veces de usar muletillas, es estirar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo algo y estiro la vocal. Eso es algo muy típico que lo hacemos. Formas de cerrar la frase y ciertas muletillas también que van a variar un montón según la edad, el género, la orientación sexual, incluso el estrato social. Todo eso va a estar ahí presente. La consistencia que tenemos en el trato con otras personas, con el voceo, tratando de usted también. Si podemos manejar esos registros y entendemos cómo funciona socialmente. A veces tenemos la parte del lenguaje y falta la parte del ritmo, por ejemplo. De repente puede haber un extranjero que dice, no te puedo creer, no te puedo creer. Y un porteño típico tal vez puede ser que te diga, no te puedo creer, no te puedo creer, estirando un poco más la E. No te puedo creer, no te puedo creer. Y alguien está usando la misma frase, por ejemplo, no te puedo creer, no te puedo creer, más cortito, ¿no? No estira y no tiene la entonación, no tiene la intención del otro hablante. Entonces, acá no es solamente las palabras que estoy usando, sino también el ritmo, un poco de entonación, la intención social también, que depende del contexto. Son cosas esas que se aprenden también consumiendo contenido. No tenemos que reinventar la rueda. Así es como aprenden los hablantes nativos, consumiendo horas, cientos, miles de horas eventualmente de contenido, de interactuar con amigos y con personas. Pero hoy en día se puede practicar mucho con contenido disponible online. Mirar muchas series, mirar muchas películas, canales de YouTube, ese tipo de cosas, escuchar podcast. En cuanto a la parte de lo que se ve, hay lenguajes corporales y distintas formas de ser rioplatenses. No todos los países latinoamericanos proyectan lo mismo a nivel corporal. Los porteños en general, está este estereotipo también del porteño arrogante y alta confianza. No vamos a generalizar y decir que todos los porteños son así, porque sería falso, no es verdad. Pero hay una tendencia a entrar en confianza bastante rápido. Somos personas expresivas a nivel gestual. Ahí también tenemos este interjuego entre la firmeza, que incluye el sentido del humor también, con la relajación y con la distensión. Si pensamos en el rioplatense uruguayo, y acá también no voy a generalizar, pero hay una cuestión un perfil un poco más bajo que el argentino, y tal vez una menor exhibición de seguridad o de autoconfianza. Eso no quiere decir que los uruguayos no tengan confianza, simplemente que cuando miramos uno al lado del otro, porteño y el uruguayo, eso es como lo que se suele ver. Y también está este contraste en cuanto a nivel de calma y tranquilidad y energía. El argentino tal vez está un poco más acelerado o es un poco más ansioso. El uruguayo es un poco más tranquilo y más calmado, como que con algunos cambios menos. Esto entonces no es una etiqueta y no es para generalizar de forma final. Simplemente son algunas cosas a tener en cuenta como un mapa para usar, para tener en cuenta también cómo movernos y desenvolvernos en distintos entornos y cómo nos ven los demás. Si tenemos, por ejemplo, un profesional extranjero que está visitando Argentina y tiene un muy buen acento, tiene un acento excelente, pero su postura es un poco contenida o la mirada es un poco tímida y hay cosas que dan la pauta de no tan el típico argentino y quizás se encuentran con esto. ¿De dónde son? ¿Están de visita? Hay un trabajo que hicieron tal vez en la parte lingüística en cuanto a la parte verbal
y cómo suenan, y hay una parte en cuanto a la forma en que se presenta que quizás desentona un poco. Tiene que ver más con la conducta social y el lugar que está desenvolviendo ahí en ese contexto, en ese grupo. Desde ya que hay argentinos y argentinas que son más tímidos o que son de perfil más bajo, y eso puede suceder. Y aquí estamos generalizando y como marcando un poco como una tendencia o un estereotipo que puede ser útil como para hacernos una imagen de hacia dónde acercarnos. Cada uno después elige qué cosas mostrar y elige cómo desarrollarse, y lo bueno es que la personalidad no es permanente, entonces una persona después puede desarrollar su identidad argentina y mostrarlo y compartirlo de distintas maneras. No es necesario adecuarse al estereotipo final. Cada uno luego, cada una puede tomar sus decisiones y elige quién quiere ser. Solamente son algunas ideas como para arrancar y para poner esto en marcha. Para una persona que está recreando su identidad, hay señales que a veces la delatan. Yo he hablado, por ejemplo, con personas que tienen un nivel de español C1 o C2, un nivel muy avanzado y que tienen un uso del idioma, una precisión increíble, y al mismo tiempo la gente les dice después de algunas frases de dónde sos, o les empieza a hacer preguntas. Las primeras apariencias con los idiomas y las primeras impresiones son a partir del acento. Si yo tengo un acento muy bueno y mi gramática es un desastre y tengo un vocabulario de 100 palabras, la gente puede tomarme por nativo. Si hablo 30 segundos o 10 segundos, puede pensar que soy nativo. Y mucha gente que aprende idiomas se siente frustrada por esto, porque tal vez se tomó mucho tiempo en desarrollar su nivel de destreza, su comprensión en el idioma, su nivel de producción. Y así todo, le sacan la ficha, como los identifican muy rápidamente. Esto suele suceder porque quizás tienen un ritmo muy parejo, muy previsible, que no cuadra mucho con el ritmo que se usa en Argentina. Tal vez no son de estirar vocales o cierran las frases de formas que no son típicas. O a veces puede ser que el voceo y el tuteo esté mezclado, o que no usen el usted en los casos en los que se lo usa con algunas personas de una forma más respetuosa. También el aspecto físico y más corporal, si da un poco más de rigidez o de contención, o que no son de entrar en confianza. A veces con cosas, por ejemplo, con los saludos. Si dan la mano, si abrazan en vez de dar un beso, cuando la etiqueta cultural típica es saludar de cierta forma, eso ya me dice mucho sobre una persona. Algunas cosas acá que pueden ser útiles para reducir esto es pensarnos con las cualidades que realmente queremos encarnar de la argentinidad o de la uruguayanidad, o del país que estén practicando, el idioma que estén practicando. Esto es un ejercicio personal y que puede estar bueno. Pensar cuáles son las características y las cualidades que yo identifico en esta forma de ser, en este idioma, y que me gustaría encarnar. Y fíjense que acá digo también que me gustaría. Puede ser algunas cosas que yo identifico y digo, esto no me gusta y no quiero mostrarme de esta manera. No quiero mostrarme como una persona arrogante, o no quiero mostrarme como alguien que tiene excesiva confianza, como sobreconfiado. Entonces no tengo por qué hacerlo. Ahora, puedo hacer una lista de características y cualidades que identifico en el ser argentino, en el ser rioplatense, y proponerme practicar esto y pensarme de esa manera. También algo que yo siempre recomiendo a mis clientes es aumentar su acervo cultural rioplatense. ¿A qué me refiero con esto? Consumir los contenidos típicos que conocen las personas con las que interactúa típicamente, normalmente. Una persona que tiene 25 años, un extranjero de 25 años, puede estar al tanto de cierto tipo de contenidos de su edad, de su generación. Películas, actores, músicas, redes sociales. Alguien que tiene 50 años tal vez va a ser diferente. Los códigos en común con los grupos que frecuenta, si tiene amigos de esa edad también, van a ser distintos. Entonces vamos a estar hablando de una persona que en este momento 2025, que nació en 1975, que tiene 50 años ahora. Se espera que conozca cosas de los años 90 y los años 80, la década de 80, de los 90, música y contenido de series, ciertas películas, clásicos argentinos. Todo esto contribuye a la pertenencia de grupo y a que no me delaten algunas cosas, mi ignorancia. No me refiero como el hecho de no haber ido a la escuela, sino no conocer ciertas producciones culturales que son importantes para los grupos con los que interactuamos. Ayudan a formar parte de ese grupo.
También el hecho de usar ciertos marcadores locales que también están presentes, que tienen una función social importante. Acá no, para mí no cabe mucho esto de sentir que estamos cayendo en apropiación cultural, porque eso tiene una función importante en el grupo y no son patrimonio de nadie en particular, no son patrimonio de las personas que nacieron en Argentina o en Uruguay, aunque algunas personas quizás opinen eso. Yo no soy una de ellas, yo opino que esto es algo que se puede tomar y se puede adoptar. Esto en el espíritu también de la reinvención personal. Cada persona puede elegir. Y eso contribuye, ayuda a que los otros nos perciban de esa forma y nosotros también sentir más confianza. Acá me gustaría hacer también una mención especial y es a los nombres extranjeros. Esto es algo también que he conversado con muchas personas. Hay gente que también asume que los demás le sacan la ficha como extranjeros cuando hablan. Y antes hablábamos del aspecto físico, que a veces el aspecto físico que tenemos desentona con el promedio local típico en términos de apariencia. Pero otra cosa es el nombre. El primer nombre, el apellido tal vez no tanto, pero el primer nombre sí. Si mi nombre es Michael, Jason, Ashley, Heather, por decir algunos nombres que no suenan locales, va a ser bastante evidente de entrada que no soy local. Si me preguntan, ¿cómo te llamas? Me llamo Jason, me llamo Heather. Y bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Una opción que es como bastante committal, como de compromiso, es cambiarme el nombre legalmente. Tengo clientes de coaching que lo hacen y que están dispuestos a hacer eso. Y entiendo que no es algo que la mayoría de la gente va a querer hacer. Quizás hay gente que dentro de este grupo de personas que están recreando su identidad en otro país, por ejemplo acá en Argentina, tal vez hay gente que sí lo considera y que lo está haciendo. Esa es una opción, cambiar el nombre legalmente y ya en los papeles cambia mi nombre y puedo empezar a presentarme como que el nombre antiguo ya no va más, este es mi nuevo nombre y ahora quiero que me llamen así. Y la otra es adaptar el nombre, por ejemplo, de Richard a Ricardo, Andrew a Andrés, John Juan. Y entiendo que esto no siempre es una opción y a veces puede requerir un poco de creatividad o ingenio, o incluso puede incluir adoptar un seudónimo, ya sea algo que suene parecido o algo que suene cercano. Por ejemplo, Hailey, Ellie, Eric, Ricky. Algunas ideas. Y yo sé que el nombre es algo muy personal y entiendo perfectamente que es algo que hay personas que no quieren cambiar en absoluto y que van a elegir, no, esto no lo toco, esto queda así. Y me parece perfectamente válido. Solo quiero mencionar y quiero remarcar que esa decisión va a influir de distintas maneras en cómo nos perciben los demás. Al trabajar en estas señales y en estos elementos que nos delatan, la idea es que lo que estamos buscando un poco es que la autoimagen y las señales sociales que usamos estén alineadas. La idea es que el oyente y la persona que está interactuando con nosotros deje de buscar el error y empiece a escuchar simplemente el mensaje. Y una consecuencia de eso va a ser que nuestro acento va a mejorar, confianza también va a aumentar. Para completar este episodio me gustaría traer algunas cosas que veo en que la gente pone el foco o no pone el foco. Muchas veces veo gente que quiere recrear su identidad en español rioplatense, expats que se mudaron a Argentina o a Uruguay, y se están enfocando en cosas que no les están ayudando mucho en ese cambio y en esa transformación. Les doy algunos ejemplos de situaciones que son como un poco ilustrativas y hay más también. Una de estas ideas es la idea de que primero tengo que sacar el acento, o sea, primero tengo que aprender el acento y después me voy a ocupar de lo demás. Como después me voy a fijar en la parte de la identidad, la parte más interna. En mi opinión, si no hay un cambio profundo de identidad y que haya congruencia ahí, la parte fonética y la parte auditiva va a sonar un poco actuada. Y yo les decía, claro, hay gente que simplemente quiere aprender los sonidos y usarlos como un truco para sus amigos, para hacerlo en un cumpleaños. Alguna vez me consultaron para ser una persona que estaba interesada en el coaching de acento rioplatense para entretener a sus amigos. Esa persona no empezó porque el tipo de coaching que yo hago es más largo y más profundo, es un cambio más a nivel de la identidad. Y hay cosas que de repente si son más por diversión, que es algo que me parece bárbaro, está genial. De repente no es el tipo de trabajo que yo hago y no es el tipo de trabajo o no es el tipo de práctica que yo recomiendo para alguien que quiere recrear su identidad de forma completa e integral y que planea vivir en Argentina, en Uruguay, durante el resto de su vida, tal vez. Por eso mi recomendación es observar la parte interna, al menos simultáneamente, mientras se va observando la parte externa y el acento. Otra idea y otra cosa que yo veo es el concepto de que cambiar solamente los papeles, el hecho de tener la ciudadanía o cambiarme el nombre, ya eso ya me integra. Pienso que puede tener sus ventajas,
puede reducir estos malentendidos a nivel administrativo, a nivel social, pero si la autoimagen que tenemos de nosotros mismos no cambia y no hay una transformación en ese aspecto, el comportamiento nos va a seguir delatando, la forma de ser o también el acento. Entonces solamente hacer el cambio de identidad a nivel de los papeles o del nombre incluso no es suficiente en mi opinión para lograr esa integración profunda. Otro inconveniente que a veces surge es el hecho de no tener claridad sobre la profundidad de este cambio. Si no sabes para qué estás haciendo esto, es difícil persistir con la práctica y no vas a lograr todos los cambios posibles que estás buscando a nivel interno y externo. Esto en general empieza con una mayor claridad sobre las motivaciones y las razones que te llevan a querer hacer este cambio. También está la idea de tener que llegar a un nivel C2 de español antes de sonar natural, antes de empezar a hacer algún trabajo de acento. Para mí acá el inconveniente no es tanto a nivel gramatical, sino la conexión que hay entre la identidad y la voz. Hay muchas personas que tienen un nivel C1, C2 y todavía parece como que estuvieran pidiendo permiso para ser entendidos o están dudando muchísimo de sí mismos y de su capacidad y eso se convierte en un obstáculo. Entonces, no tengo que hablar un español perfecto para empezar a hacer este tipo de cambio y transformaciones. Claro que tampoco es algo que yo recomiendo a alguien que está empezando desde cero, porque requiere partir de una base. La gente con la que trabajo en coaching de acento, en general, mínimo tiene un nivel B2 de español. Estamos hablando de un nivel intermedio alto. En general es más de un nivel B2. C1 suele ser típico, pero no tiene que ser un nivel súper alto. Y yo pienso que a partir de un nivel B1 o B2 es posible empezar a conversar y a considerar estas cosas. También otro obstáculo es el de enfocarnos en seguir aumentando el vocabulario. La realidad es que memorizar más palabras, aprender más palabras, no va a cambiar cómo te sentís vos cuando estás hablando, cómo te estás mostrando. El foco está más en este caso en cómo usas las palabras. Podría estar en cómo usas las palabras, en la energía que tenés, en cómo te ves internamente. Entonces la invitación acá es a pensar y enfocarte más, pasar de enfocarte a el idioma solamente a tu presencia al estar usando ese idioma, al estar usando el español. Otro inconveniente que veo es el hecho de seguir en esto del lugar de estudiante, seguir consumiendo español como estudiante y verme como estudiante de por vida. En inglés está esto de lifelong learning, lifelong learner, y yo veo muchísima gente que está empecinada en lifelong student, lifelong Spanish student, estudiante de español de por vida, en el sentido de seguir estudiando la gramática por el resto de su vida. Bueno, puede ser una decisión y algo que hay gente que le divierte. El inconveniente es que yo veo es que eso suele quitar espacio para el consumo de otro tipo de contenido. Cuanto más consumas contenido para estudiante, más te vas a afirmar en ese rol de estudiante. Y la verdad es que la integración real empieza cuando empiezas a usar contenido para nativos y cuando tenés experiencias sociales reales, cuando dejas de verte como estudiante. Ya me gradué, ya aprendí lo suficiente, con lo que ya aprendí, con lo que ya estudié, voy a seguir aprendiendo y voy a seguir practicando español. Otro inconveniente que veo es el deseo de hablar perfectamente antes de hablar espontáneo. Esto que les comentaba del cliente de coaching, de estar calculando mentalmente, estar pensando, toda la conjugación tiene que ser perfecta antes de hablar, o cómo tiene que sonar la S aspirada, y cómo tengo que entonar esta frase para que los demás realmente me identifiquen como argentino. Puede ser más fácil y puede ser más ligero y más amable con nosotros mismos. Cuanto más quieras controlar desde tu mente consciente en situaciones de habla espontánea, menos auténtico vas a sonar. Hay un lugar, hay un tiempo y un lugar para la práctica consciente y deliberada en la repetición y a realmente pensar, y hay un momento también para la práctica espontánea y para dejar ser. La fluidez y la naturalidad en el uso del español van a aparecer cuando soltás ese control y ese deseo de desempeñarte perfectamente y tener una performance perfecta. También creo que otro inconveniente es el de esperar sentirse listo para empezar a exponerse, empezar a practicar. Nadie se siente listo, lista para empezar a sonar como local. Te volvés local actuando como si ya lo fueras. Esto de fake it till you make it, en ese proceso, no es esperando a sentirte preparado. Y la práctica empieza siendo incómoda y sigue siendo incómoda y requiere esa voluntad de ponernos en esas situaciones y animarnos a practicar y a arriesgar mostrarnos ridículos. Y en ese proceso vamos a ir
transformándonos. También hay otra cosa que yo veo también, es lo de practicar solos durante mucho tiempo. Y esto lo veo incluso con algunos de mis clientes, lamentablemente. Algunos de mis clientes de coaching de acento, yo les digo, mándenme sus audios, mándenme sus prácticas. Así les doy feedback. Hay gente que de todas maneras prefiere hacerlo solo y lleva más tiempo, cuesta más porque no hay feedback, no hay una instancia de recalibrar. El idioma se va calibrando y se va puliendo en la interacción. Entonces, por un lado, está esto, si estás trabajando con un coach de español o con un profe español o tenés un intercambio español, está bueno tener feedback frecuente. Porque si yo practico solo y puedo estar practicando mal, como yo siempre digo al final de este podcast, acuérdense de practicar bien. Esto es practicar bien. ¿Cómo me doy cuenta si estoy practicando bien? Bueno, con feedback. Ese feedback puede venir de mí mismo, puede venir de otras personas. En este caso, yo recomiendo el feedback que viene de otras personas. Puede ser un nativo, puede ser un extranjero que haya alcanzado un nivel que a vos te gustaría alcanzar. Funciona. Pero es importante tener algún tipo de feedback. No te quedes practicando solo durante toda la vida por semanas o meses, porque puedes tal vez estar reforzando cosas que no te llevan a donde quieres ir, cuando vos crees que sí. Otro inconveniente que aparece y que veo es el de compararte con otros expats o con nativos. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su contexto, su identidad, su trasfondo personal. La comparación te saca de la presencia y te pone en rol de evaluador y no está bueno, en general no ayuda. Si te vas a comparar, que a veces hay personas que les sirve esto, que sea para inspirarte, pero no para torturarte y para desmotivarte. Hay gente que realmente le sirve esto, de mirar a alguien y usar una sana competencia, decir, voy a inspirarme por esta persona, voy a jugar, voy a hacer esto un juego para acercarme a donde está. Si eso no funciona, mejor directamente no pensar en otras personas y enfocarme en mi propio camino, recibir feedback, compararme conmigo mismo, compararme con cómo pronunciaba y cómo me mostraba en español hace un mes, hace un año, usar esa fuente. Y el último obstáculo o escollo que veo acá en esta transformación, en este proceso de recreación de identidad, es pensar que el cambio va a venir solo con el tiempo. El tiempo solo no ayuda a integrar y la verdad es que lo que integra en lo que yo veo y en mi experiencia es una intención sostenida y la práctica consciente. Yo conozco muchas personas que han vivido en Argentina, expats, más de 10 años, y he sabido de personas que viven décadas y décadas en otros países y que no llegan a integrarse de esa manera y a recrear su identidad de la forma en que desean. El tiempo, por eso, no asegura un cambio. A veces tenemos esta idea, esta fantasía de que mudarnos al país nos va a hacer sonar como por arte de magia como nativos. Sin duda que puede tener un montón de ventajas el hecho de estar en el contexto que estamos bombardeados y rodeados de la cultura todo el tiempo. Ahora, ¿eso es suficiente? No. En mi experiencia no es suficiente. De hecho, hay gente que recrea su identidad sin siquiera haber viajado a otro país, simplemente consumiendo contenido, estando en contacto con hablantes, ya sea online y de otras maneras. Entonces, el hecho de estar durante años y años, durante décadas y décadas y esperar que eventualmente nuestro español va a cambiar y nuestra forma de ser se va a transformar y de un día nos vamos a levantar y nos vamos a sentir, ahora sí me siento argentino. Para mí no es el caso, es un proceso, es gradual y requiere mucha intención y requiere práctica. No es algo que va a suceder de por sí de forma automática. Si hoy tu foco está en toda la parte externa y el trabajo técnico, genial. Eso yo pienso que te puede ayudar. Y no te olvides de que el trabajo real empieza por adentro. Recrear tu identidad en otro idioma y país no es cambiar un par de sonidos, es reordenar tu sistema completo. La autoimagen marca el guión, el ritmo y la entonación lo interpretan y el cuerpo con sus gestos, con sus marcadores sociales, lo vuelve creíble. Cuando todas esas capas coinciden y están alineadas, el entorno deja de verte desde afuera como alguien externo y empieza a reconocerte desde adentro. Más allá de lo que los demás perciban, está la satisfacción de reconocerte a vos mismo o a vos misma como alguien que eligió transformarse por completo. Cuando tu voz, tus gestos y tus palabras se alinean, un día te escuchás y te reconoces distinto. No como alguien que habla bien español, sino como alguien que vive en ese idioma. Y en ese momento, cuando dejas de traducirte y empiezas a ser, ahí te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena. Si estás en este proceso de recrear tu identidad rioplatense de adentro hacia afuera,
y querés profundizar en cómo ajustar tu autoimagen, tu voz y tu cuerpo, escríbeme a través de mis redes o en mi sitio web walterfreiberg.com. walterfreiberg.com. Contame tu situación, qué te gustaría lograr. Tal vez puedo recomendarte recursos o acompañarte en tu proceso. Y si este episodio te gustó, compartilo con alguien más a quien le pueda servir. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.